Buenas noches, así abrimos esta emisión de T13 Noticias, Impacto Informativo. Así es, gracias por estar con nosotros, amigo televidente. Vamos con la información y vamos de lleno con la ampliación de uno de nuestros titulares. Vaya impactante historia. Esto se reporta en el municipio de Misco. Hablamos de una persecución mortal que termina con saldo trágico. Atención a cada detalle. Lo que se sabe de este caso es que una mujer era perseguida por sicarios. Había recorrido algunas cuadras intentando despistarlos y justo al observar que la puerta de su vivienda estaba abierta, no dudó en dirigirse hacia ella para encontrar refugio. Lo que no esperaba esta mujer era que los sicarios la alcanzarían y dispararían contra su familia en el interior del inmueble. Sus padres se habían percatado que era perseguida y dieron la vida por ella. Los maleantes ingresaron por la fuerza a la vivienda, atacaron a las víctimas y salieron corriendo. Justo en la entrada del inmueble quedaron fallecidos Candelaria Escobar Duarte, tenía 63 años, y su esposo José Francisco de Jesús Escobar Dávila tenía 76. Los bomberos municipales departamentales confirmaron que sufrieron heridas en distintas partes del cuerpo. La hija se salvó de milagro, aunque sí resultó con 2 impactos de bala y fue llevada hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Flor de María Escobar es su nombre, tiene 35 años. La Policía Nacional Civil efectuó un operativo en el lugar para tratar de ubicar a los responsables, pero los resultados fueron negativos. La vivienda fue acordonada por las autoridades, mientras el personal del Ministerio Público procesaba la escena. La información preliminar de los hechos señala que la hija de la pareja asesinada tenía cuentas pendientes. No se descarta que estuviera involucrada con las pandillas, aunque es una versión que las autoridades confirmarán o descartarán conforme avancen las investigaciones. Lo único cierto del caso es que los padres de una mujer dieron la vida por ella. Este crimen ocurrió en el barrio San Antonio, La Comunidad, en la zona 10 de Misco. Por aparte, en el municipio de Pajapita, departamento de San Marcos, ocurrió un ataque armado que dejó como resultado a una persona fallecida y otra herida. Los bomberos municipales departamentales trasladaron a Elder Chávez, de 16 años, quien presentaba 4 impactos de proyectil de arma de fuego en el cráneo y tórax. Fue ingresado a la emergencia del hospital de la localidad. Las autoridades de la Policía Nacional Civil acordonaron la escena e identificaron al fallecido como Cristian Calderón Sánchez, de 22 años, quien aparentemente era de origen hondureño. Ahora queda en manos de las autoridades del Ministerio Público establecer el móvil de este crimen. Cambiamos de temas y de una jornada marcada por los accidentes de tránsito. De hecho, en los últimos días se ha reportado varios incidentes y vamos ahora con la cobertura de un accidente que ocurrió en la zona 12 capitalina. Lamentablemente el saldo es trágico. 2 personas heridas y una más que falleció. El piloto de un automóvil perdió el control del volante, se salió de la carretera y chocó contra el arriate central en la calzada Aguilar Batres y 47 calle de la zona 12. Varias ramas de un árbol cayeron debido al fuerte golpe. Lamentablemente, uno de los pasajeros perdió la vida. 2 más resultaron gravemente heridos. Solo uno fue identificado. Se trata de Jorge Antonio Oliva, de 24 años. Fueron llevados a la emergencia del Hospital Roosevelt. Una de las versiones señala que conducían a excesiva velocidad y bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Dentro del vehículo fueron localizadas varias latas. El piloto se encuentra internado bajo custodia policial. Tras ser dado de alta, será llevado a Torre de Tribunales, donde deberá esclarecer el hecho. Fue necesario el uso de una grúa para movilizar el vehículo. La carga vehicular se vio afectada debido a que los pilotos reducían la marcha para observar el accidente. En el lugar se encuentran instaladas cámaras de vigilancia. Las imágenes captadas serán esenciales para esclarecer el hecho y deducir responsabilidades. Y las autoridades realizaron 41 allanamientos en diferentes departamentos del país. Como resultado, se logró la captura de 24 personas.
Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron 41 allanamientos en los departamentos de Zacatepeques, Quetzaltenango, Jalapa, Baja Verapaz, Escuintla y Huehuetenango. Como resultado, lograron la captura de 24 personas por diversos delitos. En Quetzaltenango fueron capturadas 3 personas, 2 de ellas sindicadas de los delitos de estafa mediante supuestas encomiendas enviadas por familiares en el extranjero y la otra por el delito de lavado de dinero u otros activos. Además, lograron la incautación de 2 teléfonos celulares, 6 tarjetas de débito y crédito. En la zona 1 capitalina, lograron la captura de 3 personas indicadas de los delitos de lavado de dinero u otros activos, estafa propia y asociación ilícita. En el municipio de San José Pinula, lograron la captura de Daniel de Jesús Altán por el delito de asesinato. Esta diligencia se realizó en seguimiento a la muerte de una persona desde el pasado 27 de septiembre de 2021 en la zona 3 de San José Pinula. Además, se reportó la notificación a un reo por ese mismo delito. En Escuintla fueron capturadas 6 personas señaladas del cobro de extorsión a transportistas y comerciantes. Y solo en Huehuetenango lograron la captura de 11 personas indicadas de los delitos de violencia contra la mujer, asistencia económica, aborto sin consentimiento, hurto agravado y homicidio. Continuamos hablando de acciones por parte de la Policía Nacional Civil. Lo habíamos adelantado desde nuestros titulares. Hablamos de 2 importantes capturas. Hablamos de presuntos violadores. Nos vamos a ubicar en la zona 7 capitalina y también al sur del país. Juan López García, de 61 años, fue capturado en la colonia Quinta Samayoa, zona 7 capitalina, sindicado del delito de agresión sexual con agravación de la pena. Familiares de una niña de 7 años interpusieron la denuncia ante las autoridades en 2021, señalándolo de agredirla sexualmente. La orden de captura fue emitida en julio de este año por el juzgado de turno de primera instancia penal, con competencia específica para conocer delitos cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes del departamento de Guatemala. Según trascendió, la víctima es nieta de su pareja sentimental, quien se encontraba sola en la vivienda. El sindicado fue trasladado al juzgado correspondiente para que enfrente la justicia. Mientras tanto, en Retaluleu fue capturado Carlos Fernando Morales Batres, de 19 años, por el delito de violación con agravación de la pena en contra de una menor de edad. La víctima tenía una alerta Alba Kenneth activa. Fue llevado a un juzgado de turno para que solvente su situación legal. Y las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica fijarán la fecha para el inicio de un juicio en contra de un guatemalteco señalado de violación en contra de una menor. El guatemalteco Gerson Fuentes, de 27 años, que es acusado de violar y embarazar a una niña de 9 años en Ohio, tiene programado ir a juicio el 13 de octubre a las 9 de la mañana. Según documentos judiciales, el compatriota deberá comparecer en esa fecha y responder por 2 cargos de violación que involucran a una víctima menor de 10 años. La carpeta de investigación señala que uno de los 2 cargos involucra acusaciones entre el 1 de enero de 2022 y el 11 de mayo de 2022. El segundo involucra un supuesto incidente suscitado el 12 de mayo de 2022. Fuentes, en una audiencia previa, se declaró inocente de las acusaciones en su contra. Según los informes, la niña tenía 6 semanas y 3 días de embarazo, pero tuvo que viajar a Indiana para practicarse un aborto. Este es un caso que ha generado polémica entre los estados a favor y en contra del aborto. Vamos a cambiar de tema. Hoy se reportaron 2 incidentes de personas que han caído a diferentes pozos. Lamentablemente, el primer caso, hablamos de saldo trágico. Nos vamos a ubicar en el departamento de Retaluleu y también en un municipio aledaño a Ciudad Capital. Uno de estos incidentes ocurrió en Santa Cruz Mulua, departamento de Retaluleu. Un hombre murió dentro de un pozo artesanal de agua. Se sabe que pretendía descender hasta la profundidad para limpiarlo cuando resbaló y sufrió un golpe en la cabeza. Luego cayó al agua y murió ahogado. Los bomberos municipales departamentales atendieron la emergencia. Utilizaron equipo especial para rescatar el cuerpo. Trabajaron por 30 minutos aproximadamente. Los familiares identificaron a este hombre como Luis López Ajanel. Tenía 52 años. Esta tragedia ocurrió en el patio de la vivienda de la víctima. El segundo hecho se registró en el caserío Rustrián, aldea Chichimecas, Vía Canales. Un hombre también cayó a un profundo pozo y milagrosamente sobrevivió. Los bomberos voluntarios atendieron la emergencia.
El trabajo duró varios minutos ya que el terreno era inestable. El hombre fue identificado como Marcelino Chávez, de 54 años. Testigos dijeron que se encontraba realizando trabajos de construcción cuando cayó accidentalmente al pozo. Y un hombre fue capturado, señalado de ser el líder de una estructura criminal que se dedicaba a la venta de visas falsas. Fresley Moisés Sánchez Escobar, de 44 años, es señalado de ser el presunto líder de una estructura criminal dedicada a la venta de visas americanas falsas. Gracias a la coordinación entre agentes de la PNC, el Ministerio Público y una agencia de seguridad e investigación de los Estados Unidos, lograron su captura en la colonia Colina de Ciudad Quetzal, San Juan, Zacatepeques. Según el informe policial, se dedicaba a vender pasaportes y visas americanas falsas por precios que iban desde 70,000 hasta 100,000 quetzales. Varias personas fueron víctimas de este chantaje. Además, es indicado de los delitos de lavado de dinero u otros activos y falsedad material, según la orden de captura, con fecha 30 de agosto de 2022 por el Juzgado Quinto. Mucha atención, amigo televidente, tenemos información de última hora, tenemos actualización T13, tiene usted ya las primeras imágenes en pantalla. Lamentablemente tenemos que hablar de esa ola de violencia que azota suelo guatemalteco. Esta vez nos ubicamos al sur del país, puede leer usted, este ataque ocurre en jurisdicción de Palines, departamento de Escuintla. Específicamente ocurre en el ingreso a la colonia Palinche, en un pinchazo ubicado en este lugar. Lamentablemente un joven fue abatido a balazos en este lugar. Observamos ya presencia policial, el área debidamente acordonada, también en el lugar fiscales ya del Ministerio Público. Tenemos también conocimiento de operativo por parte de agentes de la Policía Nacional Civil en este sector de Palines, Escuintla. Lamentablemente hasta ahora no podemos hablar de capturas. Recuerde que es información en desarrollo. Cualquier actualización en torno a este caso, lo que esté ocurriendo de 21 a 22 horas, usted lo va a conocer en T13 Noticias. Además, a la llegada de los cuerpos bomberiles, lamentablemente ya nada se podía hacer por este joven. Tenía aproximadamente 23 años de edad y había fallecido debido a la gravedad y a la cantidad de heridas que recibió con proyectil de arma de fuego. Él respondía al nombre, según los cuerpos bomberiles, de Brian Sánchez. Como indicamos, tenía 23 años de edad y por razones que se desconocen, sicarios se acercan hasta este pinchazo y le dan muerte al joven Brian Sánchez. Esto ocurrió hace apenas unos minutos, repetimos, en el ingreso a la colonia Palinche, jurisdicción de Palín, departamento de Escuintla. Lamentable el saldo trágico de un hombre de 23 años muerto, atacado a balazos y falleció en ese lugar. Es actualización T13. El 31 de agosto de 1999, Argentina se vistió de luto. Ese día ocurrió una de las peores tragedias aéreas de ese país. 103 almas iban a bordo de la nave. El piloto intentó el despegue, pero nunca lo consiguió y el avión se salió de la pista. Vamos a hablar ahora de los efectos de las condiciones del clima y debido a la saturación de los suelos y a las copiosas lluvias registradas durante las últimas horas se han provocado diferentes incidentes en distintos puntos del país. En el kilómetro 224 de la ruta al Polo Chique, en jurisdicción de San Miguel Tucurú, Alta Verapaz, ocurrió un deslizamiento de tierra que sepultó 2 vehículos, cuyos conductores milagrosamente resultaron ilesos. Aseguraron que transitaban tranquilamente sobre la carretera cuando observaron cómo una gigantesca columna de tierra se desprendía de una montaña y cayó sobre ellos. Pudieron salir a tiempo de la cabina, aunque sus vehículos sufrieron importantes daños. En el kilómetro 50
158 de la ruta al Atlántico en jurisdicción de Sanarate El Progreso, las intensas lluvias y el fuerte viento provocaron la caída de un enorme árbol que bloqueó parcialmente la carretera hacia el departamento de Jalapa. Trabajadores de limpieza y agentes de tránsito de Sanarate se encargaron de retirar las ramas de la carretera. Tras ese incidente, no se reportaron víctimas. Una compañía de bomberos voluntarios ubicada en San Cristóbal Totonicapán quedó inundada este jueves a raíz de los aguaceros. Tras este incidente, importantes herramientas de los socorristas se vieron dañadas. El agua inundó la compañía en pocos segundos, por lo que los bomberos no tuvieron tiempo de sacar las herramientas para resguardarlas. En el kilómetro 155.5 de la ruta interamericana en jurisdicción de Nahualá, Sololá, se registró un derrumbe que bloqueó uno de los carriles. Grandes rocas y tierra cayeron sobre el asfalto sin causar por fortuna un accidente. A raíz de la saturación de los suelos, este tipo de incidentes ha sido recurrente en las últimas semanas en las diferentes carreteras del país, por lo que las autoridades de Provial instan a los conductores a tomar las precauciones necesarias, pero sobre todo ser prudentes al manejar. Continuamos hablando de incidentes provocados por las fuertes lluvias de las últimas horas. Nos vamos ahora al sur del país. Tiene usted las imágenes. Un motociclista fue arrastrado por una correntada de agua. Esto ocurrió en Santa Lucía, Cotzumalguapa, es jurisdicción de Escuintla. Según relató, se conducía por el lugar cuando la correntada lo derribó. Esto derivado de las fuertes lluvias, tal y como indicamos, que se han reportado esta tarde en el sur del país y también en Ciudad Capital. Afortunadamente logró ponerse a salvo. Bomberos voluntarios lo atendieron, pero no fue necesario su traslado a un centro asistencial. Y las fuertes lluvias y la actividad eléctrica continuarán en las próximas horas y días en el territorio nacional, según lo dieron a conocer expertos del INSIBUME. Meteorólogos dieron a conocer las condiciones climáticas para los próximos días en el territorio nacional. Prevén que el ambiente sea húmedo e inestable. Además, podrían presentarse nublados con lluvias acompañadas de actividad eléctrica, especialmente durante la tarde y noche en todo el país. El acercamiento y paso de la onda del este número 26 favorecerá los nublados con lluvias moderadas a fuertes, y los mayores acumulados podrían presentarse sobre las regiones de Boca Costa, Occidente, Altiplano Central y Valle de Oriente y la franja transversal del norte y Caribe. Además, las condiciones atmosféricas son favorables para la presencia de tormentas locales severas, abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo, especialmente sobre montañas o volcanes. Autoridades hacen un llamado a la población para tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad del descenso de lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, inundaciones, movimientos en masa o daños en la red vial. En este contexto, los cuerpos de socorro también brindan importantes recomendaciones, también esto ante el incremento de accidentes de tránsito derivado de la época del invierno. En las últimas semanas se ha reportado lluvias intensas, principalmente en horas de la tarde, situación que viene a generar complicaciones vehiculares, tomando en cuenta que muchas veces calles y avenidas quedan inundadas, asimismo vehículos colisionan. Ante ello, bomberos voluntarios hacen un llamado a los conductores que tomen precauciones, en este caso, para evitar tragedias que puedan afectar la movilidad y puedan dañar también el patrimonio. Estamos con Oscar Sánchez, que nos da detalles en cuanto a estas recomendaciones precisas, Oscar. Queremos solicitar a toda la población guatemalteca de que evite transitar alta velocidad cuando está lloviendo. Esto perjudica la reacción de los frenos en los vehículos. También hemos visto que algunas personas han quedado atrapadas debido a que los niveles del agua en las calles y avenidas han aumentado considerablemente, y esto pues lamentablemente hace que los vehículos se queden varados a la hora de poder realizar esa parte. Si ustedes ven cómo están subiendo los niveles, que no pasen por eso. Hemos tenido lamentablemente ya varios incidentes donde algunos vehículos han sido arrastrados por la corriente, y es por parte de esta negligencia de poder transitar, ya que debido a que las correntadas son bastante fuertes. Asimismo, solicitamos de que verifiquen el nivel de aire de las llantas al momento de estar bajas y realizar una frenada, pues esto va a hacer de que se derrapen, y también de que las llantas estén bastante lisas, que tengan sus parabrisas y las luces para poder
atender cualquier emergencia. Datos y recomendaciones importantes a tomar en cuenta por parte de bomberos voluntarios. Como se ha comentado, las lluvias se intensifican horas de la tarde como parte de la etapa de invierno. Ante ello, el llamado a guatemaltecos que tengan esta debida precaución, y recuerde, cualquier emergencia se la puede reportar de inmediato al número 122 de bomberos voluntarios. Distintos accidentes dejan como saldo durante la jornada un motociclista fallecido y 4 heridos. En una carretera de Chisec, Alta-Verapaz, 4 motociclistas colisionaron de frente, viajaban a excesiva velocidad y salieron expulsados. Resultaron gravemente heridos, quedaron inconscientes sobre la cinta asfáltica. Testigos, al escuchar el estruendo, salieron a auxiliar a las víctimas, les dieron agua y ayudaron a limpiar las heridas. Alertaron a bomberos municipales departamentales, quienes trasladaron a los 4 hombres hacia la emergencia de un centro asistencial. En la calzada Atanasio Tzul, zona 12, un motociclista perdió la vida tras ser atropellado por el piloto de un tráiler. Testigos señalaron que la víctima, de unos 25 años aproximadamente, derrapó y cayó en las llantas del pesado vehículo. El piloto no se percató de ello y continuó la marcha. Bomberos municipales atendieron la emergencia, pero lamentablemente el daño ya estaba hecho. La víctima vestía pantalón gris y chumpa corinta. El cuerpo fue llevado a la morgue del INASIF para la necropsia de ley, a espera que familiares lo identifiquen. Vaya jornada, ya lo indicábamos, marcada por accidentes de tránsito. Y atención, porque vamos a continuar en el contexto. Hablamos y nos referimos ahora a tráilers volcados. Varios incidentes se registraron este día. Uno de estos accidentes de tránsito ocurrió en el kilómetro 25 de la ruta a La Base, en jurisdicción de Vía Canales. Un tráiler cargado de concentrado terminó volcado luego que el conductor perdiera el control del volante por causas que se desconocen. Agentes de Provial informaron que el incidente dejó daños materiales y el piloto resultó ileso. A raíz de este hecho vial, el tránsito vehicular en La Base se vio afectado por algunas horas. El kilómetro 113 de carretera El Salvador, en jurisdicción de Jutiapa, fue el escenario de otro accidente de tránsito, también protagonizado por el transporte pesado. El conductor de un tráiler perdió el control por causas no establecidas y el vehículo terminó volcado. La carga que transportaba quedó esparcida sobre el asfalto y el piloto, por fortuna, resultó ileso. El accidente de tránsito que sin duda marcó la jornada debido a sus repercusiones fue el que se registró sobre el anillo periférico en la zona 11 de la capital. Ocurrió durante la madrugada y las causas del incidente no fueron esclarecidas. Lo cierto es que el tráiler terminó sobre la riate central, luego colisionó contra un poste del alumbrado público y posteriormente volcó, obstruyendo 2 carriles con dirección al sur y 2 más con dirección al norte. La emergencia fue atendida por bomberos municipales. Establecieron que el conductor resultó ileso afortunadamente y se trataba de un hombre mayor de 60 años quien argumentó que el peso de la carga que transportaba, en este caso eran botellas de vidrio, comprometieron el vehículo y no pudo mantener el control al momento de girar. Algunos curiosos dijeron, sin embargo, que este hombre conducía a excesiva velocidad. A raíz del accidente, el anillo periférico, las calzadas Roosevelt y San Juan de Dios, Ciudad San Cristóbal en Misco, entre otras arterias, se vieron seriamente afectadas, provocando contratiempo para cientos de guatemaltecos. Al volver, la cita. Así es, mucha atención, amigo televidente. Lo habíamos adelantado desde nuestros titulares. Ya ha llegado el momento en T13 Noticias para que actualicemos las cifras de la pandemia. La situación continúa siendo complicada en nuestro país, sobre todo si nos referimos a la cantidad de personas que lamentablemente siguen perdiendo la vida a causa del nuevo coronavirus. Tiene usted ya en pantalla esta última actualización presentada por las autoridades de salud. Atención, porque ayer, martes 30 de agosto del 2022, se realizaron un total de 12.972
hisopados. Este número se ha mantenido prácticamente en los últimos días, sobre todo entre semana. Usted se ha dado cuenta que los fines de semana es menor la cantidad de personas que se acercan a realizar un hisopado, pero esta es prácticamente la constante entre semanas, cerca de 12.000 a 14.000 hisopados cada 24 horas. La segunda casilla es la que nos indica la cantidad de nuevos casos registrados en 24 horas. A pesar de que hablamos de un número alto, amigo televidente, recordará usted que en semanas anteriores incluso superábamos 3.000, 4.000 casos por cada 24 horas. Según esta actualización, 1.517 nuevos casos se han registrado en las últimas 24 horas. Las siguientes dos casillas son las que continúan preocupando, porque es realmente alarmante, amigo televidente, que las personas continúen falleciendo en suelo guatemalteco a causa del nuevo coronavirus. Ya lo indicábamos, y según esta actualización, 18 personas más han perdido la vida. Es lamentable, de verdad, 16 personas en fechas anteriores, y el 2 hasta abajo de la pantalla nos indica que en las últimas 24 horas 2 personas más lamentablemente han perdido la batalla en contra del virus. Recuerde que nosotros hacemos e insistimos cada noche en hacer ese llamado, amigo televidente, para que usted no baje la guardia, para que no se confíe, porque recuerde que la pandemia continúa vigente. Recuerde que es muy importante obtener el esquema completo de vacunación, sobre todo para evitar que los síntomas sean graves, amigo televidente. Recuerde que la vacunación no impide que usted se contagie, pero sí puede impedir que usted termine en el intensivo de un hospital, o peor aún, que fallezca a causa del COVID-19. Tiene usted ya estos datos en pantalla, y vamos a pasar ahora a la situación general, al panorama completo del COVID-19. La primera casilla, lo hemos indicado en noches anteriores, es la única que ha mostrado un descenso también en las últimas semanas, un descenso notable. 7.898 casos activos. Recordará que aproximadamente hace 2 meses hablábamos cerca de 80.000 casos activos, amigo televidente. La situación fue realmente complicada durante esos días. Esta cifra es la que ha logrado disminuir, como indicábamos, pero eso no es para que nos confiemos. Entonces, 7.898 casos activos de COVID-19. Seguimos dando lectura a las cifras y vamos ahora a la cantidad de casos contabilizados por las autoridades de salud desde el inicio de la pandemia hasta ayer, 30 de agosto del 2022. Ese primer caso que se registra el 13 de marzo, recordará usted, amigo televidente, recordará en casa, 13 de marzo del 2020. Finalmente el presidente de la República confirma ese primer caso de COVID-19 y hablamos ya de 1.101.954 casos confirmados de COVID-19 en suelo guatemalteco. La siguiente casilla es la que nos indica la cantidad de personas que afortunadamente han logrado vencer al virus, que también han logrado vencer la pandemia. Esto se recuerde, según los datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, indican que en nuestro país se ha recuperado 1.074.566 personas. Recordar, amigo televidente, que en la mayoría, por no decir en todos los casos, quedan distintos tipos de secuela, en algunos casos secuelas muy graves, hablando del post-COVID, y por eso cada noche insistimos que es muy importante evitar el contagio, seguir utilizando la mascarilla, utilizarla correctamente, que cubra el área de la nariz y de la boca, también continuar con el lavado de manos constante, seguir utilizando gel a base de alcohol también es importante, amigo televidente, y sobre todo recuerde evitar las aglomeraciones, sobre todo si usted va a compartir con un gran grupo o número de personas, es preferible hacerlo en espacios abiertos. Vea también lo preocupante de la cantidad de víctimas mortales, amigo televidente, y cómo se ha ido engrosando esta lista con el pasar de los días. Hablamos ya de 19.490 personas que han fallecido en nuestro país a causa del COVID-19. Esto es impactante y lamentable. Estamos ya muy cerca de romper esa barrera de los 20.000 fallecidos por COVID-19 en suelo guatemalteco. Por favor, amigo televidente, usted haga la diferencia, no baje la guardia. Recuerde que protegiéndose también protege a sus seres queridos. Estas son las cifras actualizadas de la pandemia en T13 Noticias. Por aparte, las autoridades de salud dieron a conocer que están teniendo dificultades para dar con los contactos de las personas contagiadas con la viruela del mono y así romper las cadenas de transmisión.
Esto se debe a que las personas que han resultado positivas tienen temor en dar a conocer con quiénes tuvieron contacto antes y después de presentar los primeros síntomas. Según las autoridades de salud pública y asistencia social, ya existe un contagio local y se estima que por cada caso positivo podrían existir 5 más. Hasta el momento 6 casos han sido confirmados, 2 ya se encuentran recuperados y 9 más han sido descartados. En el laboratorio de salud se encuentran más de 100 pruebas que serán analizadas para descartar o confirmar nuevos casos. La Organización Mundial de la Salud confirmó que van más de 50.000 casos de la viruela del mono en todo el mundo desde el inicio del brote este año. Hasta el 31 de agosto se habían notificado 50.496 contagios y 16 muertes por esta enfermedad, según la página de la OMS. En conferencia de prensa este miércoles, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, se refirió a la situación de la epidemia y afirmó que el declive de nuevas infecciones podría ser una prueba de que se está frenando el brote. La mayor parte de los casos proviene de América, donde se han reforzado los controles sanitarios para evitar más contagios. La policía china rescató cerca de 150 gatos destinados al consumo humano. Una organización internacional de protección de animales dijo este miércoles que los gatos rescatados en China estaban hacinados en jaulas oxidadas cuando fueron encontrados por la policía. Según la denuncia, una organización criminal colocaba gorriones en las jaulas para atraer a los gatos y cerraba las trampas con un control remoto. Se cree que iban a ser comercializados en el mercado negro, algo que se ha vuelto común en China, según protectores de animales. Tras 6 meses de paralización de clases en Ucrania a raíz del conflicto con Rusia, los estudiantes retornaron a sus escuelas y colegios este jueves. Una de las escenas que llamó la atención y que conmovió fue cuando algunos niños visitaron su colegio que fue destruido por un misil ruso. Uno de los salones más grandes del establecimiento quedó bajo escombros y en ese lugar solían estudiar informática antes de la guerra. Los estudiantes mostraron su tristeza por la destrucción de su colegio. El retorno a clases en Ucrania queda marcado por una alerta activada para la evacuación de los estudiantes en caso de un bombardeo por parte del ejército ruso. Las autoridades de educación y de seguridad han habilitado búnkers para trasladar a maestros y niños si fuera necesario para resguardar su integridad física. Vamos a continuar en el plano internacional, amigo televidente, para presentarle otra impactante historia que hemos adelantado desde nuestros titulares. Seguramente muchos en casa están esperando esta historia. Una pareja fue despojada de su vehículo. No pierda detalle. Atención con esta historia. Video captado por cámara de vigilancia. En escena, un vehículo estacionado y 3 hombres aparecen de repente. El primero se ubica del lado del piloto, el segundo lo hace del lado derecho y el tercero se dirige a una de las puertas traseras. Para entonces era evidente que se trataba de delincuentes y la lógica dice que el objetivo quizá era robar objetos de valor o llevarse el automóvil. Pero ojo, porque vea cómo el delincuente que va del lado del piloto llega y golpea el vidrio. Lo que quiere decir que saben que hay alguien adentro. No se muestra en el video, pero se sabe que iban armados. Hubo insultos y amenazas de muerte para obligar a quien estaba en el interior del vehículo a abrir las puertas. Atención con lo que viene. Tal parece que el temor hizo su trabajo y de repente abrieron el automóvil. Por la puerta trasera hacen que quien estaba en el vehículo lo abandone y resulta que era una parejita. Fíjese bien, porque los enamorados fueron obligados a bajar, tal cual la mamita los trajo al mundo. Lo que quiere decir que el asalto ocurrió en el peor momento, cuando la pasión estaba a tope, al estilo de Jack y Rose. Fue en ese momento que los delincuentes llegaron para interrumpir el amor.
Afortunadamente para los tortolitos, al menos les lanzaron la ropa. Los delincuentes se llevaron el carro y la pareja se quedó desvestida y alborotada. A vestirse rápido y pensar cuál sería la mejor excusa para justificar que llegarían sin zapatos a casa. Dicen que fue en Argentina, ya está en la red y hoy es la historia de la noche al desnudo. Es mejor vivir sin estrés tomando Sucrol Bebible presenta el deporte internacional. Erling Haaland parece haber sido diseñado para romper récords. Con 22 años, sus números son mejores que los de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y cualquier goleador de los últimos tiempos. Este miércoles el delantero volvió a dar cátedra de su capacidad para convertir, y en la victoria 6-0 del Manchester City sobre el Nottingham Forest marcó 3 goles sobre el primer tiempo. A los 12 minutos el ex Borussia Dortmund anticipó a todos en un centro al primer palo y con su pie derecho estableció el 1-0. A los 23, tras una buena jugada colectiva, capturó un rebote en el área chica y gritó el segundo. Poco después, a los 38, festejó de cabeza tras un centro pasado que Rubén Díaz volvió a meter en el centro del área para que él definiera de un frentazo para saltar más alto que sus rivales y conseguir el 3-0. En el partido, Julián Álvarez, ex River Plate, consiguió un doblete y cerró la cuenta. Joao Canceló para la goleada del equipo de los ciudadanos. Tomar Sucrol Bebible me ayuda a vivir menos estresada.